Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. El día de hoy quiero hablarles sobre la vida de Luis Roberto Alves Sague, el famoso impresionante. Perdón. El famoso Saguiño. Resulta que él nace en México cuando su padre formaba parte del Club América. Pero cuando Luis Roberto cumple 3 años, el contrato del papá de Sague, el famoso Lobo Solitario, concluye con el Club América. Así es que la familia decide volver a Brasil. Allá pasa toda la infancia el pequeño Sague, pero su padre era tan famoso por haber formado parte de equipos tan impresionantes, tan buenos como el Santos de Pelé y el Corinthians. Esta fama lo llevan a formar parte de un club deportivo donde la policía militar tenía equipos de fútbol. Ahí Sague es invitado a formar parte de uno de estos equipos, pero por aquellos años el pequeño Sague tenía el sueño de ser piloto de Fórmula 1 y emular a un tal Ayrton Senna. Poco a poco la fama de su padre y el mundo del fútbol lo fueron jalando. Así es que, formando parte de aquellos equipos de la policía militar, llama la atención de los visores del Club Corinthians, que en una primera instancia lo llaman para formar parte del equipo de fútbol sala. Ahí Sague destaca, incluso llegó a ser parte de la selección paulista. Pero era tal la calidad de Sague que tenía que brincar al fútbol donde jugaban 11 contra 11, el fútbol de campo. Y así llega a las fuerzas básicas del Club Corinthians, en donde ya jugaban figuras como Sócrates, Dunga, Casagrande. Incluso Sague, cuando tenía 17 años, empieza a entrenar con ellos. Y poco a poco muestra su calidad, solo que en aquellos primeros años en el fútbol jugaba como medio izquierdo. En los años 80 el fútbol más famoso era el fútbol italiano, era donde todas las figuras del fútbol mundial llegaban. Y entonces la figura de Sócrates tendría que viajar a aquel país para formar parte del calcio italiano. Así es que el Corinthians, en una especie de agradecimiento, decidió hacer una gira por Centro y Sudamérica y algunos países del Caribe. Paralelamente, Colombia había declinado para ser la sede del Mundial de 1986. Y es que existían unos pequeños problemas con un tal Pablo Escobar. Entonces México alza la mano y logra ser sede del Mundial de 1986. Pero la selección mexicana, al ser el anfitrión, no tendría que jugar las eliminatorias. Entonces empiezan a buscar algunos partidos amistosos y encuentran un partido en contra de Trinidad y Tobago. Justo en ese mismo país, la gira del Club Corinthians terminaba. Así es que tanto Sague como los periodistas mexicanos coinciden en aquel país caribeño. Ahí los periodistas lo abordan y lo cuestionan sobre si quería ser futbolista de la selección mexicana o si quería jugar con la selección brasileña. Sague siempre lo tuvo claro, él era mexicano y claro, quería formar parte de la selección azteca. En aquella delegación viajaba el que entonces era el vicepresidente del Club América. Aborda a Sague y lo invita a formar parte de los azulcrema. Así es que para 1985, con la edad de 18 años, Luis Roberto Alves Sague vuelve a casa y vuelve al país que lo vio nacer y para formar parte del Club América. Su primer técnico en México fue Miguel Ángel El Zurdo López, que de inicio no lo llama para formar parte del primer equipo y lo manda a jugar con la reserva profesional. Hasta que un día en aquel torneo Pred 85, en contra de la UDG, Sague entra a la cancha para debutar con el equipo de sus amores. Solo jugó 10 minutos, pero para Sague fueron increíbles. En ese mismo torneo visitaron la cancha del Cuauhtémoc para enfrentar al equipo de Puebla, y ahí fue donde Sague anota su primer gol. Primer y único gol que Sague metió de tiro libre en toda su carrera. Y así iniciaba la carrera del enorme Luis Roberto Alves Sague. Pero como dije al principio del video, Sague siempre se sintió mexicano. Y Sague siempre quiso jugar con la selección mexicana de fútbol. Lamentablemente Luis Roberto fue víctima de la incompetencia de los directivos de la selección mexicana.
y es que él fue uno de los afectados por aquella trampa de los llamados cachirules. Y es que la FIFA, al sancionar a la selección mexicana de fútbol de todas las competencias internacionales, hizo que Sage se perdiera los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y el Mundial de Italia 90. Tal vez si Sage y toda la selección hubieran jugado estos dos torneos, solo tal vez la historia en Estados Unidos 1994 hubiera sido otra completamente distinta. Pero aún así recordemos que esta selección de 1994 fue la que extendió más la ilusión de llegar al maldito quinto partido. Y es que la selección del 94 logró llevar a su rival hasta la tanda de los tiros penales. La historia ya todos la conocemos. Para el Mundial de Francia 1998, Sage formó parte de esa selección, de la selección que jugó las eliminatorias para ese Mundial, donde lograron el primer lugar de esa eliminatoria. Prácticamente esa selección pasó la eliminatoria caminando. Y el técnico era un tal Bora Milutinovic. Pero otra vez, los malditos directivos incompetentes vuelven a hacer de las suyas. Corren a Bora e imponen a Manuel Lapuente. En este punto me gustaría recordar un pequeño roce que sufrió, una historia que hay entre Sage y Manolo Lapuente. Resulta que la CONCACAF decide hacer su Copa América y la nombran la Copa Oro. Se jugaría en Estados Unidos y la primera edición se dio en 1991. El técnico Manuel Lapuente llama a los seleccionados y viajan para jugar la maldita Copa Oro. En semifinales la selección mexicana se enfrenta a los Estados Unidos. Lamentablemente, la selección de Manuel Lapuente pierde esa semifinal y como por arte de magia, Manuel Lapuente abandona a los seleccionados, los cuales llegan al aeropuerto de México soportando todo tipo de críticas por haber perdido ante los norteamericanos en semifinales. Pero nadie del cuerpo técnico estaba cerca para poner la cara y dar alguna explicación del fracaso. Esto molestó a Sage y habló fuerte sobre Manuel Lapuente. Y el técnico de la Boina le pagó no llevándolo al Mundial de Francia 1998. Para el Mundial del 2002 que se jugó en Corea y Japón, los directivos deciden darle la selección al Ojitos Meza. Pésima decisión. El proceso del Ojitos Meza, uno de los peores. Se dio el famoso Aztecaso donde Costa Rica le ganó a la selección mexicana de fútbol en el Estadio Azteca, algo que jamás había ocurrido. Entonces, los directivos deciden darle la selección al Vasco Aguirre. Y uno de los futbolistas que Aguirre decide llamar para sacar las papas del fuego fue a Luis Roberto Alves Sage. En el momento de dar la lista final para el Mundial de Corea y Japón, Sage es cepillado de la selección y Aguirre llama a sus amigos y a futbolistas que tenían previos contratos con marcas deportivas. Nuevamente, una injusticia para Sage y nuevamente Sage se perdía un mundial, el del 2002, el que hubiera sido el último mundial para Sage. Y es que ese año había tenido una impresionante temporada con el equipo del Atlante. Pero no todo es tragedia para Sage en la selección mexicana. Él ostenta el récord de haber metido más goles en una Copa Oro, y es que a la selección de Martinica le metió 7. También fue subcampeón en la Copa América de 1993. A nivel de clubes, prácticamente toda la vida futbolística la vivió en el equipo de Cuapa, en las Águilas del América. Tuvo un paso corto por el Atlante y el final de su carrera la hizo con el Necaxa. En el América prácticamente consiguió todo: 2 títulos de liga, 2 títulos del campeón de campeones, 3 copas de campeones de CONCACAF, una copa interamericana, y Sage ostenta el título del máximo anotador en la historia del club, con 162 goles en aproximadamente 400 partidos o un poco más. Aún así, los directivos azulcrema han tratado con la punta del pie al máximo o a uno de los máximos representantes azulcremas. Y es que en una época lo corrieron sin siquiera avisarle para mandarlo a jugar al Atlante.
y ni siquiera la directiva comandada por Carlos Reynoso tuvo la decencia de comunicárselo a Sage. Utilizaron a un empleado cualquiera para que le avisara al lobo solitario, a su padre, el cual fungía como representante de Saguinho. Unos años más adelante lo nombran director deportivo, donde duró más o menos 15 minutos. El chiste es que la directiva comandada por Michel Bauer se valió de la imagen del ícono americanista. Todo fue un desastre y solo se valieron de la imagen de Sage. Después resulta que para la despedida de uno de los máximos íconos azulcremas, traen a jugar al Estadio Azteca al Fútbol Club Barcelona, aquel donde jugaba Rafa Márquez y que era dirigido por Frank Rijkaard. Todo fue un espectáculo en el Estadio Azteca y todo era marco para la despedida de Luis Roberto Alves Sage, el máximo anotador del club. Pero todo fue una mentira. Resulta que en aquella época el Club América tenía un contrato con una marca deportiva muy importante, donde estipulaban que se tenía que hacer ese juego. Es entonces que otra vez los incompetentes directivos nos mienten a todos y nos hacen creer que ese partido fue exclusivamente hecho para la despedida de Sage. Altamente criticado por el poco uso que hacía de su pierna derecha, por el poco remate que tenía de cabeza y por aquel gol que falla en el Mundial de 1994. Hoy, por un video que se filtró de Sage, donde se hizo famoso por la frase impresionante, pareciera que Sage es un futbolista más, pareciera que es un futbolista del montón, y no olvidarnos y recalcar que es el máximo anotador en la historia del Club América, el club más ganador en el fútbol mexicano. Si en este punto del video eres de los que aún continúa viéndome y escuchándome, de verdad muchísimas gracias. No olvides dejarme tu comentario, dar manita arriba, activar la campanita y si no lo has hecho, por favor suscríbete. Verás que vale mucho la pena y juntos vamos a estar el día que lleguemos al maldito semáforo verde. Hasta luego.